Continuando con la formulación de compuestos inorgánicos, vamos a ver ahora lo que son los óxidos no metálicos o anhídridos, en los cuales el oxígeno continúa trabajando con dos negativos, tal como lo hacía en los óxidos metálicos. En la tablita podemos ver acá que la unión de un no metal más el oxígeno me da un óxido no metálico o anhídrido, que, como decíamos, trabaja con su valencia 2 negativa. En la tablita verde, los óxidos no metálicos tienen un nombre genérico de anhídrido y el nombre del no metal. Muy bien, entonces vamos a ver. Para la forma de reacción, en principio, vamos a ver que la unión de un no metal, en este caso el azufre, más el oxígeno, está en estado gaseoso, ya explicábamos el por qué, me va a dar un anhídrido o un óxido no metálico. Muy bien, entonces, como el oxígeno trabaja con su valencia negativa, el no metal va a trabajar con una valencia positiva. Entonces voy a anotar el azufre y el oxígeno. Vamos a ver que el azufre tiene varias valencias positivas. En principio vamos a trabajar con 2 positivos. Si es con 2 positivo, el oxígeno 2 negativo, ¿puedo simplificar? Sí lo puedo hacer. Entonces simplifico mitad 1 de ambos y hago el intercambio. Sabemos que el 1 no se anota, se sobreentiende. Para la forma directa, vamos a ver, en principio vamos a anotar el no metal porque está trabajando con su valencia positiva y luego el oxígeno que va a trabajar con su valencia 2 negativa. En este caso, el bromo va a trabajar con 3 positivo y el oxígeno con 2 negativo. No puedo simplificar porque este es impar y este es par, entonces ¿qué hago? El intercambio. El 2 del oxígeno va a venir al pie del bromo y el 3 del bromo al pie del oxígeno, ¿no? Vuelvo a repetir, muy importante, cuando hacen el intercambio y bajan, las valencias bajan sin el signo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a nombrarlo esto en las 3 nomenclaturas. Vamos a partir por la nomenclatura tradicional. Decíamos, para la nomenclatura tradicional tengo que tomar el nombre genérico anhídrido. Entonces se va a llamar este compuesto anhídrido. El bromo, vemos que tiene varias valencias positivas y ahora está trabajando con su valencia 3 positiva. Entonces no anoto el D, anoto el nombre del elemento, pero con la terminación correspondiente. Para bromo yo me puedo fijar que este está trabajando con su valencia 3 positiva, tendría terminación oso. Entonces va a ser anhídrido bromoso. Muy bien, muy bien. Para la nomenclatura stock, lo vamos a nombrar. Tanto la nomenclatura stock como la UPAC las vamos a nombrar como en los óxidos metálicos. Entonces, la stock va a ser óxido de bromo. Y aquí vamos a especificar con qué valencia está trabajando. Está trabajando el bromo con 3 positivo. Entonces 3 en números romanos y entre paréntesis. Para la nomenclatura UPAC vamos a utilizar nuestra tablita de prefijos numéricos y vamos a decir oxígeno. ¿Cuántos oxígenos? 3. Entonces va a ser trióxido de ¿cuántos bromos tenemos acá? 2. Vamos a especificar en este caso también de dibromo. Muy bien, ya hemos formulado nuestra primera sustancia en las 3 nomenclaturas. Pasamos al siguiente, que es el azufre y el oxígeno. Primero el no metal o positivo, luego el oxígeno porque trabaja con su valencia negativa. ¿Con cuánto va a trabajar aquel azufre? Con 2 positivos y el oxígeno con 2 negativos. ¿Puedo simplificar? Sí, mitad de 2, 1, mitad de 2. Hago el intercambio y el 1 no se anota, se sobreentiende. Nomenclatura tradicional, decíamos, para la nomenclatura tradicional, para los óxidos no metálicos, el nombre genérico anhídrido. El azufre, puedo ver que tiene valencias positivas, varias. Entonces, voy a ver que está trabajando acá con 2 positivo. Con 2 positivo, de acuerdo a la tablita, va a ser hipooso. Acá vamos a ver que va a tener un prefijo hipo y una terminación oso. Nombre del azufre, sulfur en latín. Vamos a utilizar eso. Entonces, se va a llamar anhídrido hiposulfuroso. Entonces, hipo, prefijo, oso, terminación. ¿Por qué? Porque está trabajando con su valencia 2 positivo. Muy bien. Para la nomenclatura stock, decíamos que va a ser similar a los óxidos metálicos. Entonces va a ser óxido
de azufre, su nombre común en la nomenclatura stock, y voy a especificar con cuánto está trabajando. Acá está trabajando con 2 positivo, entonces va a ser 2 en números romanos y entre paréntesis. Muy bien. Y por último, para la nomenclatura UPAC, voy a anotar que tengo solamente un oxígeno, entonces va a ser monóxido de azufre, simplemente. Muy bien. Mi siguiente ejercicio me dice, nuevamente me presenta el azufre y lo voy a unir con el oxígeno para formar un óxido no metálico o anhídrido. En esta parte el azufre va a trabajar con 6 positivos, el oxígeno 2 negativo. Ambos son pares, entonces puedo simplificar. Voy a decir mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. El 1 va a pasar acá al pie del azufre, que no se anota porque se sobreentiende, y el 3 va a pasar al pie del oxígeno. Ahí lo tengo. Muy bien, y he formulado un compuesto. Lo voy a nombrar nombre genérico. En la nomenclatura tradicional decíamos que es anhídrido. Anhídrido, ahora el azufre está trabajando con 3 positivo. Perdón, está trabajando con 6 positivo. Su terminación para 6 positivo en el azufre es ico. Entonces se va a llamar anhídrido sulfúrico. Nombre en latín del azufre, sulfur. Por eso es sulfúrico. El stock vamos a nombrarlo del siguiente modo. Va a ser óxido de azufre. Está trabajando con 6. Lo notamos ese 6 en números romanos y entre paréntesis. Y por último el nomenclatura UPAC. ¿Cuántos oxígenos? 3. Entonces va a ser trióxido de solamente un azufre, simplemente de azufre. Trióxido de azufre. Vamos a ver algunos ejemplos de los óxidos no metálicos o anhídridos. En principio, me dice anhídrido clórico. Muy bien. Como me dice que es anhídrido, sé que el oxígeno va a trabajar con una valencia 2 negativo. Entonces, anoto en principio el cloro y seguido del oxígeno. Me dice que el cloro está teniendo una terminación ico. Me fijo en la tablita y voy a ver que para ico el cloro le corresponde una valencia de 5 positivo y el oxígeno 2 negativo. Como podemos ver, uno es impar, el otro es par. No puedo simplificar, hago el intercambio. Este 2 del oxígeno baja al pie del cloro y el 5 del cloro al pie del oxígeno. Y he formulado el anhídrido clórico. Me pide formular el anhídrido carbónico. Entonces anoto en principio el no metal, el carbono seguido del oxígeno. Si me dice carbónico, terminación ico, me puedo fijar en la tabla. Para el carbono es su valencia 4 positivo y el oxígeno 2 negativo. Ambos son pares, ¿puedo simplificar? Sí. Entonces, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. El 1 pasa al pie del carbono, que no se anota, y el 2 pasa al pie del oxígeno. Y he formulado el anhídrido carbónico. Para el anhídrido hipoyodoso, voy a anotar en principio el no metal, que va a trabajar con su valencia positiva, yodo, seguido del oxígeno, que va a trabajar con su valencia negativa. Me dice hipoyodoso, hipooso para el yodo. En la tabla puedo ver que hipooso para el yodo es 1 positivo. El oxígeno 2 negativo. ¿Puedo simplificar? No puedo hacerlo porque el 1 es impar, el 2 es par. Hago el intercambio. Este 2 pasa al pie del yodo y el 1 pasa al pie del oxígeno, que no se anota, se sobreentiende. Entonces he formulado el anhídrido hipoyodoso. Voy a realizar ahora el anhídrido fosforoso. Anoto primero la fórmula del fósforo, que es P, seguido del oxígeno, que va a trabajar con valencia negativa. Si me dice fosforoso, busco el fósforo y puedo notar que el fósforo conoso va a trabajar con una valencia de 3 positivo y el oxígeno 2 negativo. No puedo simplificarlo tampoco, entonces hago el intercambio. Este 2 pasa al pie del fósforo y el 3 al pie del oxígeno. Vuelvo a repetir, espero no cansarme de hacerlo. Cuando baja la valencia, hacer el intercambio, baja sin el signo, solamente la valencia. Muy bien. Por último, en esta parte tengo el anhídrido nítrico. Voy a anotar en principio el nitrógeno seguido del oxígeno.
Me dice que nitrógeno va a tener una terminación ico, entonces de acuerdo a la tabla va a ser su valencia 5 positivo y el oxígeno 2 positivo, 2 negativo. No puedo simplificar, hago el intercambio. Este 2 viene acá y este 5 acá y he formulado el anhídrido nítrico. En esta parte de los ejemplos podemos ver que me está dando el compuesto ya formulado y yo tengo que nombrarlo. Muy bien, vamos a ver que en principio me está dando cloro 2, oxígeno 7. Voy a hacer el análisis y voy a ver que este 2, antes de hacer el intercambio, pertenecía al oxígeno, 2 negativo, y el cloro, el 7, pertenecía al cloro como 7 positivo. Entonces me dice que el cloro está trabajando con su valencia 7 positivo. Lo voy a nombrar y voy a ver que su nombre genérico de los óxidos no metálicos es anhídrido, como decíamos. Y como el cloro tiene varias valencias positivas, no anoto directamente el nombre del no metal con sus prefijos y terminaciones correspondientes. El cloro con 7 positivo me dice que va a tener un prefijo per, una terminación ico. Entonces se va a llamar anhídrido perclórico. Acá voy a ver que tengo el selenio 1, oxígeno 2. ¿No? Entonces, ¿de dónde ha venido esto? El 2 puede haber venido del selenio. Sí, el selenio tiene una valencia de 2 positivo. ¿El 1 puede haber venido del oxígeno? No, porque el oxígeno en esta parte está trabajando con 2 negativo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El selenio puedo ver que tiene más valencias positivas. Una de esas es 4 positivo. Si ha trabajado con 4 positivo, el oxígeno tiene que seguir trabajando con su valencia 2 negativo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? He simplificado. Mitad de 4 y mitad de 2. De 4, 2, de 2, 1. Y recién he hecho el intercambio. Este 1 viene al pie del selenio y este 2 al pie del oxígeno. Ah, correcto. Entonces, eso es lo que se ha realizado acá. Lo voy a nombrar y voy a decir. Nombre genérico, anhídrido. Y con qué valencia está trabajando antes de hacer el intercambio, antes de hacer la simplificación, con 4 positivo. Tengo que tomar ese 4 para terminarlo de nombrar. Selenio con 4 positivo, en la tablita me dice que es terminación oso. Entonces se va a llamar anhídrido selenioso. Muy bien. Acá podemos ver que tengo manganeso 1, oxígeno 3, un caso similar al anterior. El manganeso puedo ver que es un polivalente y como polivalente trabaja como metales y como no metales. Muy bien, entonces manganeso me puedo fijar en mi tablita que tiene valencias como no metales 4 positivo, 6 positivo y 7 positivo. Entonces al hacer el intercambio yo puedo ver que no tiene valencia 3 positivo como no metal. Además, acá este 1 vendría del oxígeno, pero el oxígeno tampoco tiene 1 negativo, tiene 2 negativos. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? He debido de hacer algo. Entonces, voy a decir que el manganeso está trabajando en principio con 6 positivo, el oxígeno con 2 negativo. ¿Qué es lo que he realizado? He hecho una simplificación porque ambos son pares. Mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Y de acá he hecho el intercambio. Este 1 ha pasado acá y este 3 ha pasado acá. Entonces, así es como se ha realizado este compuesto. Nombrándolo, se va a llamar anhídrido. Como el 6 está trabajando con como el manganeso está trabajando con 6 positivo, va a tener una terminación ico. Entonces, se va a llamar anhídrido mangánico. Muy bien. Acá tengo el cromo oxígeno 3, un caso similar al anterior. Cromo también es un polivalente y está trabajando con sus valencias como no metal en este caso. ¿Qué valencias como no metal tiene el cromo? Tiene solamente 6 positivo. Entonces, si es 6 positivo, oxígeno 2 negativo. Ambos son pares, puedo simplificar. Mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Hago el intercambio, este 1 viene acá y este 3 acá. Correcto, entonces así es como se ha formulado este compuesto. ¿Cómo se va a llamar? Anhídrido. Si está trabajando con 6 positivo, va a ser crómico. Muy bien. Mi último ejercicio me dice bismuto 2, oxígeno 5. Entonces, esto ha derivado de que se ha hecho un intercambio, ¿no? Como puedo ver, el bismuto es un polivalente y trabaja como metal y como no metal.
Al trabajar como no metal, trabaja con su valencia 5 positivo y el oxígeno 2 negativo. No puedo simplificar, es por eso que se ha hecho el intercambio y mi sustancia ha quedado de este modo. Y mi compuesto se va a llamar anhídrido. Si el bismuto trabaja con su valencia 5 positivo, me dice que es terminación ico, anhídrido bismútico. Y así es como hemos formulado sustancias o compuestos sobre óxidos no metálicos o anhídridos.